En el mundo del anime existen voces que logran algo especial: tocar emociones profundas, despertar empatía instantánea y permanecer en la memoria mucho después de que una serie termina. Son voces capaces de transmitir esperanza, dolor, valentía y humanidad con una naturalidad sorprendente. Entre esas voces, una ha resonado con fuerza en los últimos años, conquistando tanto a nuevas generaciones como a fans que siguen la industria desde hace décadas. Esa voz es la de Natsuki Hanae. Detrás de personajes llenos de vida, vulnerabilidad y determinación, como Tanjiro Kamado, Kousei Arima o Nueves, hay un actor que llevó su talento mucho más allá de las expectativas. Hanae no solo interpreta, siente cada diálogo, cada respiración, cada momento emocional como si fuera propio. Esa entrega auténtica es lo que lo convirtió en una figura clave dentro de la industria del doblaje japonés. Pero su historia no es la típica historia de un prodigio que triunfó de la noche a la mañana. Es la historia de un joven común que encontró en su voz un camino, que decidió trabajar más duro que nadie, que se formó desde abajo, que creció lento pero seguro, y que construyó su carrera con dedicación, disciplina y una profunda sensibilidad artística. En este documental exploraremos su vida desde los primeros pasos, su descubrimiento del doblaje, los años de esfuerzo silencioso, los papeles que marcaron su ascenso y el impacto emocional que ha dejado en millones de personas alrededor del mundo. Veremos cómo una voz cálida y honesta logró convertirse en un símbolo de fuerza, empatía y esperanza dentro del anime moderno. Esta es la historia de Natsuki Hanae, un artista que no solo presta su voz, sino también su corazón. Natsuki Hanae nació el 26 de junio de 1991 en la prefectura de Kanagawa, Japón. Su infancia, como la de muchos niños japoneses, estuvo rodeada de anime, música y creatividad. Sin embargo, a diferencia de otros, Hanae no se limitaba a ver las historias, le fascinaba imaginar qué pasaba detrás de ellas. A menudo se preguntaba cómo era posible que una voz pudiera darle vida a un personaje, hacer reír, conmover o incluso inspirar. Desde muy joven mostró una sensibilidad especial para percibir emociones. Tenía la capacidad de identificar matices en las voces, en las expresiones e incluso en los silencios. Ese detalle, aparentemente pequeño, sería uno de los pilares fundamentales de su carrera futura. Mientras crecía, descubrió que la actuación le permitía expresar lo que a veces no podía decir en palabras. Aunque no provenía de una familia ligada al entretenimiento, su entorno lo apoyó para que explorara sus intereses. Participó en pequeños talleres, actividades de expresión y cursos básicos que lo acercaron poco a poco al mundo de la interpretación. Uno de los momentos que marcó su adolescencia ocurrió cuando escuchó una entrevista de un seiyuu famoso y por primera vez comprendió que detrás de cada personaje había un actor que actuaba únicamente con su voz. A partir de ese momento, Hanae empezó a practicar en casa. Imitaba voces, repetía diálogos, estudiaba entonaciones y ensayaba emociones frente a un simple espejo. Pero no todo fue sencillo. Al inicio no tenía una gran confianza en sí mismo. Su voz era más suave que la de otros jóvenes que buscaban papeles heroicos o fuertes. Sin embargo, con el tiempo entendería que justamente esa suavidad, esa calidez natural, sería lo que lo convertiría en un actor único. Durante su formación, Natsuki aprendió que ser seiyuu no era simplemente hablar frente a un micrófono. Era interpretar, sentir, transmitir y transformar emociones en sonido. Y con cada práctica, cada error y cada pequeño progreso, su sueño se fue volviendo más real. Sin saberlo aún, estaba preparando los cimientos de una carrera que impactaría profundamente en el anime moderno. Tras años de práctica y preparación, Natsuki Hanae finalmente decidió dar el siguiente paso: audicionar profesionalmente para convertirse en seiyuu. Entrar a la industria no era sencillo. Cientos de jóvenes aspiraban a lo mismo y solo unos pocos lograban llamar la atención de los estudios. Pero Hanae tenía algo distinto: una voz sincera, flexible y emocionalmente transparente. Su debut profesional llegó en el año 2011. Al principio, sus papeles fueron pequeños, casi siempre personajes secundarios o de aparición breve. Pero incluso en esos primeros roles, la industria empezó a notar algo especial en él. Su forma de interpretar era limpia, natural, sin exageración. Podía transmitir ternura, fragilidad o determinación con solo un cambio de respiración. Durante esta etapa, Natsuki trabajó intensamente en su técnica. Observaba cuidadosamente a los actores veteranos, aprendía sus hábitos y analizaba cómo controlaban el ritmo, el tono y la tensión emocional de cada escena. Esa capacidad para aprender rápido se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Su primer papel que generó atención fue en Cardfight, Vanguard, donde interpretó a un protagonista lleno de energía y emoción juvenil. Aunque no fue un éxito internacional, dentro de la industria demostró que Hanae tenía el potencial para sostener un papel principal.
Luego llegó Nagi no Asukara, una serie donde mostró un rango emocional más amplio y una actuación más madura, lo que atrajo aún más miradas hacia su talento. Los directores empezaron a reconocer en él un tipo de voz muy buscado, una voz capaz de transmitir humanidad. No era la típica voz grave o poderosa, no buscaba imponerse. Era una voz cálida, honesta, íntima, una voz que hacía que el espectador conectara automáticamente con el personaje. Y ese estilo, cada vez más pulido, fue abriéndole puertas a proyectos cada vez más grandes. Sin embargo, lo mejor aún estaba por llegar. Hanae estaba a punto de interpretar personajes que no solo cambiarían su carrera, sino que también lo convertirían en una de las voces más queridas del anime contemporáneo. En la carrera de todo actor existe un rol que marca un antes y un después. Un personaje que exige más de lo habitual, que obliga a profundizar emocionalmente y que, al mismo tiempo, permite que el talento brille de una forma completamente nueva. Para Natsuki Hanae, ese papel llegó de una manera inesperada y con una carga emocional que transformó su carrera para siempre. Ese papel fue Kousei Arima, protagonista de Your Lie in April. Kousei no era un héroe tradicional ni un personaje explosivo. Era un joven roto por dentro, marcado por el trauma, la presión y el dolor más profundo. Interpretarlo significaba sumergirse en la vulnerabilidad pura, lágrimas silenciosas, temblores emocionales, miedo, culpa y también momentos de luz, esperanza y renacimiento. Para Hanae fue un reto monumental. Tuvo que comprender la psicología del personaje al detalle, sentir cada una de sus heridas, cada duda, cada momento de angustia y de crecimiento. No se trataba solo de recitar diálogos, era necesario transmitir emociones que el espectador pudiera reconocer como auténticas. Su actuación fue tan profunda que muchos fans afirmaron que la voz de Kousei parecía realmente quebrarse junto a él. Cada respiración, cada silencio y cada grito tenía una intención clara. Ese desempeño no solo lo destacó en la industria, mostró que Hanae podía cargar con un drama emocional complejo y convertirlo en una experiencia inolvidable. Pero el papel que realmente lo catapultó al reconocimiento internacional llegó años después, con un éxito que nadie imaginaba que se convertiría en un fenómeno mundial. En Kimetsu no Yaiba, Natsuki Hanae dio vida a Tanjiro Kamado, un personaje noble, decidido y profundamente humano. Tanjiro exigía un rango emocional enorme: ira, compasión, tristeza, empatía, dolor y fuerza interior. Y Hanae lo entregó todo. Su interpretación elevó cada escena, desde los momentos más tranquilos hasta los más desgarradores. Los gritos, los llantos, las súplicas, la determinación, cada elemento vocal se volvió icónico. Gracias a su voz, Tanjiro se transformó en uno de los protagonistas más queridos de la última década. Con Tanjiro, Natsuki Hanae pasó de ser un actor talentoso a convertirse en una figura esencial del anime moderno. Su voz, ya reconocida en Japón, empezó a ser celebrada en todo el mundo. Y a partir de ese momento la industria entendió que Hanae estaba destinado a grandes cosas. Tras el impacto mundial de Your Lie in April y el éxito explosivo de Kimetsu no Yaiba, la carrera de Natsuki Hanae tomó un impulso que pocos jóvenes actores experimentan tan temprano. Su nombre empezó a aparecer constantemente entre los favoritos de directores, productores y fanáticos. Y no era casualidad, Hanae estaba demostrando que podía interpretar personajes complejos, humanos y emocionalmente potentes con una naturalidad excepcional. Después de Tanjiro, las ofertas no solo aumentaron, sino que también se diversificaron. Un ejemplo perfecto de su versatilidad llegó con su papel como 9 en Nier Automata. Este personaje, un androide con emociones en conflicto, exigía una interpretación llena de matices: inocencia, curiosidad, dolor, desesperación, humanidad. Y Hanae logró capturar cada una de estas capas con una precisión sorprendente. Muchos fans del videojuego aseguran que la actuación de Hanae es una de las razones por las que la historia de Nier se vuelve tan impactante. Pero su ascenso no se limitó a roles dramáticos. Natsuki comenzó a mostrar su rango cómico con personajes ligeros y divertidos, demostrando que su voz podía adaptarse a cualquier género. Esa capacidad para transformarse, para cambiar por completo de tono y personalidad según el proyecto, se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Con cada nuevo trabajo, su reputación como actor serio, dedicado y meticuloso crecía. Su voz empezó a asociarse con emociones fuertes, escenas memorables y personajes entrañables. Ya fuera un protagonista atormentado, un guerrero decidido o un chico tímido intentando hacer lo correcto, Hanae lograba que el público conectara con ellos de inmediato. Y mientras su popularidad crecía dentro de Japón, su nombre también se expandía a nivel internacional gracias al fenómeno global de Kimetsu no Yaiba. Convenciones, entrevistas, eventos y miles de mensajes de fans alrededor del mundo confirmaron algo que ya era evidente.
Natsuki Hanae no solo era un actor prometedor, era una estrella en pleno ascenso, destinada a dejar una huella profunda en la historia del anime. Aunque muchos lo conocen por sus papeles inolvidables, quienes siguen de cerca su carrera saben que Natsuki Hanae es mucho más que una voz talentosa. Detrás del micrófono hay una persona auténtica, tranquila y profundamente dedicada a su arte y a su familia. A diferencia de otros actores que construyen una imagen distante o inaccesible, Hanae siempre ha mostrado una personalidad humilde y cercana. Su forma de hablar es suave, respetuosa y llena de calma, exactamente como la esencia que transmite en sus personajes más emotivos. No busca llamar la atención con grandes gestos. Su presencia destaca por su naturalidad. Una de las facetas más interesantes de su vida pública es su papel como creador de contenido. A través de su canal de YouTube, Hanae comparte momentos que permiten ver un lado más cotidiano y espontáneo. Partidas de videojuegos, conversaciones relajadas, reacciones genuinas y pequeños fragmentos de su día a día. Este contacto directo con su audiencia lo convirtió en una figura aún más querida, porque muestra sin filtros quién es cuando no está interpretando un personaje. Pero más allá de su trabajo y su presencia en redes, Hanae también valora profundamente la estabilidad emocional y la vida familiar. Es conocido por ser muy reservado con su vida privada, pero cuando habla de su familia, lo hace con un cariño evidente. Esa sensibilidad, ese sentido de responsabilidad y esa búsqueda de equilibrio personal se reflejan directamente en la calidez de sus actuaciones. Sus colegas lo describen como alguien profesional, puntual, comprometido y siempre dispuesto a escuchar. No compite con otros actores, compite consigo mismo. Y esa mentalidad lo mantiene en constante crecimiento, mejorando su técnica, su rango vocal y su comprensión emocional en cada nuevo proyecto. Natsuki Hanae no es solo una figura del anime moderno. Es un artista completo, un creador apasionado y una persona auténtica que ha sabido mantener los pies en la tierra incluso en medio del éxito global. Una de las cualidades más impresionantes de Natsuki Hanae y la razón por la que tantos directores confían en él es su extraordinaria versatilidad vocal. En una industria donde muchos actores construyen su carrera alrededor de un solo tipo de personaje, Hanae rompió ese molde desde muy temprano. Él no se limita a una voz ni a un estilo, se adapta, se transforma y se reinventa de forma constante. Su capacidad para cambiar de registro es sorprendente. Puede pasar de un tono suave y cálido, como el de Tanjiro Kamado, a una voz quebrada por el dolor, como la de Kousei Arima, y de allí saltar a un personaje lleno de inocencia, curiosidad y angustia existencial como Nueves, sin perder naturalidad ni autenticidad. En roles cómicos su timing es impecable. Logra transmitir exageración sin perder control, humor sin caer en lo absurdo y una energía juvenil que conecta de inmediato con el público. Pero cuando interpreta personajes oscuros o emocionalmente tensos, su voz se vuelve introspectiva, pesada, cargada de matices que solo un actor con gran sensibilidad puede manejar. Hana entiende algo fundamental. Un personaje no es solo una voz, es un alma. Y por eso construye cada interpretación desde cero, estudiando cuidadosamente sus gestos, sus emociones, su historia y el ritmo con el que piensa y siente. Esa capacidad camaleónica lo llevó a convertirse en uno de los actores más solicitados de su generación. Su voz aparece en animes de acción, drama, romance, ciencia ficción, comedia y hasta en videojuegos de gran presupuesto. Siempre con una consistencia sorprendente y un nivel de calidad que deja claro que no importa el género ni la complejidad del papel. Natsuki Hanae puede darle vida a cualquier personaje que se le presente. En una industria competitiva, donde el talento es abundante, su versatilidad lo hizo destacar como una figura imprescindible. Un actor capaz de emocionar, sorprender y transformar cada escena que toca con el poder de su voz. A medida que la carrera de Natsuki Hanae avanzaba, también lo hacía el reconocimiento hacia su talento. No se trató de un ascenso repentino ni de un éxito aislado. Sus logros fueron el resultado de años de trabajo constante, de una evolución evidente en cada actuación y de una conexión emocional genuina con el público. Uno de los primeros grandes hitos de su trayectoria fue su presencia en los Seiyu Awards, el máximo reconocimiento para los actores de voz en Japón. Su interpretación de Tanjiro Kamado no solo recibió elogios del público, sino también de críticos y profesionales de la industria. La intensidad emocional, la humanidad y la sinceridad de su voz hicieron que Tanjiro se convirtiera en uno de los protagonistas más emblemáticos de la era moderna del anime. Era evidente que Hanae no solo interpretaba un papel, estaba entregando su sensibilidad entera en cada escena. Además de los premios formales, Natsuki comenzó a recibir un reconocimiento aún más importante, el cariño del público. Sus personajes aparecían constantemente entre los más queridos en encuestas internacionales, y su nombre empezaba a asociarse con interpretaciones profundas, emotivas y memorables.
Para muchos fans, escuchar la voz de Hanae se convirtió en una garantía de calidad. Sus trabajos en videojuegos también generaron impacto. El papel de Nueves en Nier Automata, por ejemplo, fue ampliamente elogiado por la comunidad gamer gracias a su interpretación matizada, vulnerable y sumamente emocional. Numerosos jugadores señalaron que su actuación fue esencial para conectar con la historia, y su voz se volvió inseparable del personaje. Además, su presencia en medios digitales, particularmente en su canal de YouTube, fortaleció aún más su relación con los fans. Allí demostró que, más allá del actor profesional, había una persona auténtica, amable y accesible. Esa cercanía lo convirtió en una figura aún más querida tanto dentro como fuera de Japón. Con cada año que pasa, Natsuki Hanae sigue expandiendo su legado. No se conforma con lo que ya logró. Continúa perfeccionando su técnica, explorando nuevos géneros y sorprendiendo con interpretaciones más complejas y potentes. Y aunque todavía es joven, muchos ya lo consideran uno de los actores más influyentes de su generación. Sus logros no son solo premios ni reconocimientos. Son las emociones que despierta, las memorias que crea y el impacto profundo que deja en cada persona que escucha su voz. El impacto de Natsuki Hanae en la industria del anime es más grande de lo que muchos imaginan. No solo ha dado vida a personajes populares, ha redefinido lo que significa ser un protagonista moderno. En una era donde el anime busca transmitir emociones más humanas y complejas, su voz se convirtió en un puente perfecto entre la historia y el público. Hanae llegó en el momento justo. Cuando el anime comenzó a enfocarse en personajes empáticos, sensibles, con conflictos internos profundos y un crecimiento emocional constante, él se convirtió en el actor ideal para interpretarlos. Su enfoque honesto y su capacidad para transmitir vulnerabilidad transformaron a sus personajes en figuras que conectan tanto con jóvenes como con adultos. Uno de los mayores aportes de Hanae fue abrir la puerta a una nueva percepción del héroe. Gracias a interpretaciones como la de Tanjiro Kamado, el público pudo ver un tipo diferente de protagonista. No un guerrero frío e invencible, sino un joven amable, compasivo, lleno de dolor, pero también de una fuerza interna inquebrantable. Ese tipo de sensibilidad influyó en cómo se escriben y se presentan muchos personajes actuales. Además, su trabajo en Your Lie in April demostró que un seiyuu podía cargar con historias dramáticas sin necesidad de exagerar. Su interpretación marcó un antes y un después en los roles juveniles, mostrando que una actuación natural y emocionalmente honesta podía dejar una huella mucho más profunda que cualquier dramatización forzada. En videojuegos, especialmente con Nueves en Nier Automata, su impacto también fue significativo. Mostró que un actor de voz podía elevar la narrativa de un título complejo y hacer que la audiencia sintiera compasión, dolor y apego real por un personaje digital. Pero quizás su influencia más grande se encuentra en los nuevos actores. Muchos jóvenes seiyūs mencionan a Hanae como una inspiración. Su estilo interpretativo, su humildad, su profesionalismo y su cercanía con los fans se han convertido en un modelo a seguir dentro de la industria. Natsuki Hanae no solo interpreta voces, transforma escenas, conecta emociones y, sobre todo, deja un impacto duradero en una industria que sigue evolucionando gracias a artistas como él. A lo largo de su carrera, Natsuki Hanae nos ha demostrado que la voz puede ser mucho más que un simple instrumento. Puede convertirse en un refugio, en un impulso, en una forma de sentir emociones que las palabras por sí solas no logran transmitir. Con cada interpretación, él ha construido un puente entre las historias y el corazón del espectador, dejando una huella que continúa creciendo año tras año. Su trayectoria es una prueba de que no se necesita una voz perfecta para destacar, sino una voz auténtica. Una voz que entienda la fragilidad humana, que pueda sentir dolor, alegría, vulnerabilidad y esperanza y transmitirlo con sinceridad. Eso es lo que ha convertido a Hanae en uno de los seiyūs más queridos de la actualidad. Desde sus primeros papeles, pasando por su ascenso con Your Lie in April, su consolidación mundial como Tanjiro Kamado y su madurez artística en proyectos como Nier Automata, cada paso ha sido un reflejo de su esfuerzo constante y su profundo amor por la actuación. Pero más allá de los premios, las tendencias o la popularidad, lo que realmente hace especial a Natsuki Hanae es la conexión emocional que logra crear. Miles de fans encuentran en sus personajes fuerza, consuelo o inspiración, y eso es algo que solo logran los artistas que ponen el alma en cada interpretación. Su historia aún está lejos de terminar. Hanae continúa creciendo, explorando nuevos géneros, enfrentando nuevos desafíos y dejando claro que su voz seguirá resonando durante muchos años más. Una voz que nos acompañará en historias que aún no conocemos, pero que ya esperamos con emoción. Porque al final, Natsuki Hanae no es solo un actor de voz, es un narrador de emociones.
un artista que ha marcado una generación y una presencia imprescindible en el anime moderno.